Bien, hoy vamos a meternos a fondo con un texto de Joshua, de la serie El pan de este día, y aborda un concepto que, bueno, todos creemos entender: la ignorancia. Pero el autor le da una vuelta de tuerca que lo cambia todo, sobre todo en el plano espiritual. Sí, la premisa es que, en el contexto bíblico del que habla, la palabra ignorancia no es para nada el insulto que usamos hoy, no es llamar tonto a nadie. Es más, como un diagnóstico médico. Es una forma de señalar la causa de un problema muy, muy profundo. Exacto. El análisis arranca con un pasaje del libro de los Hechos, y a partir de ahí explora cómo una falta de conocimiento muy específica sobre la figura de Jesucristo y el plan divino puede llevar a errores catastróficos. Nuestra misión hoy es desentrañar qué significa realmente esa ignorancia y por qué, según el autor, es un peligro que sigue muy presente. Es un análisis que nos obliga a mirar más allá de la superficie de las palabras, ¿sabes? A entender las raíces de ciertas acciones, no solo en la historia bíblica, sino en nuestro propio entorno actual. Pues vamos a ello. El texto arranca con un momento de muchísima tensión. Hechos 3:17. El apóstol Pedro se dirige a la multitud en Jerusalén, la misma que unas semanas antes había pedido la crucifixión de Jesús, y les dice: «Sé que por ignorancia lo habéis hecho». Joshua, el autor, insiste mucho en que Pedro no está intentando humillarlos. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Los está disculpando? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta del autor es que no los está disculpando. Les está ofreciendo un diagnóstico. Preciso. Les viene a decir: el problema de fondo aquí no es vuestra maldad, sino vuestra ceguera. Os faltaba la pieza clave para entender lo que pasaba. Y no era una cuestión de estatus social o de falta de inteligencia. De hecho, muchos de ellos eran auténticos expertos en la ley. El problema era otro: no reconocer la revelación de Dios en la persona que tenían delante. O sea que no es una ignorancia genérica de no saber cosas. Es muy, muy concreta. Es como, no sé, saberse todas las reglas del ajedrez, las aperturas, las defensas, pero no ser capaz de reconocer al rey en el tablero. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone muy curiosa. El texto afirma que esta ignorancia puede ser atrevida. Cita Eclesiastés 5:6, que advierte: «No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia». Esto me choca un poco. ¿Cómo puede ser atrevida una falta de conocimiento? Suena a contradicción, ¿verdad? Intuitivamente, sí. Pensamos en la ignorancia como algo pasivo, ¿no? Como un vacío. Pero lo fascinante de cómo lo plantea el autor es que la describe como una ignorancia activa. Casi una presunción. Es la osadía de actuar o de hablar desde un lugar de supuesta autoridad sin tener el fundamento espiritual que necesitas. ¿Te refieres al típico que opina de todo sin saber? ¿El cuñado arquetípico? ¿O es algo más profundo? Va un poco por ahí, pero con un matiz espiritual muchísimo más serio. No es solo opinar de fútbol en el bar. El autor lo enfoca en la persona que, por su posición, por su rol, debería saber, pero elige no hacerlo. Y aún así, actúa con total seguridad. Ahí está el atrevimiento. Es el error de creer que se sabe cuando en realidad se desconoce lo más importante. El texto lo describe como ocupar un lugar de privilegio sin el conocimiento que ese lugar exige. Es la ignorancia del que no sabe que no sabe y además actúa con la confianza del que lo sabe todo. Entiendo. Es una especie de ceguera autoimpuesta, pero con ínfulas de tener la mejor vista de todos. Y claro, si una persona así está en una posición de liderazgo, las consecuencias no pueden ser buenas. No pueden serlo. De hecho, son devastadoras. Porque esa persona, convencida de que está mostrando la luz, puede guiar a muchísimos por el camino equivocado. Y esa idea nos lleva directos al siguiente punto del análisis. Vale, porque si esta ignorancia es atrevida, una especie de presunción, entonces no puede ser algo inofensivo. Me imagino que el autor conecta esto con consecuencias bastante serias, ¿no? Muy serias. El análisis sube la apuesta al afirmar que esta ignorancia no es inofensiva en absoluto. La vincula directamente con la caída de Israel como nación. Y para ello cita un pasaje de Isaías, el 5:13, que es durísimo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Es una afirmación brutal. El destino de toda una nación sellado por una falta de conocimiento. Pero
A ver, ¿cómo es posible? ¿No tenían las escrituras, los profetas, los sacerdotes? La información, en teoría, estaba ahí. Ahí está la clave, según Joshua. No fue una ignorancia accidental, fue voluntaria. El texto la describe como un rechazo deliberado del conocimiento. Y para apoyar esto, vuelve a citar a Isaías, que describe la actitud del pueblo hacia los profetas. Les decían cosas como: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagañas, profetizad ilusiones. Prefirieron un masaje a una cirugía, por decirlo de alguna manera. Querían oír lo que les hacía sentir bien, no lo que necesitaban oír para sanar. Me gusta esa analogía. Y es que una cirugía duele, ¿verdad? Requiere un diagnóstico que quizá no quieres oír. El masaje, en cambio, te deja tranquilo en tu zona de confort, aunque el problema de fondo siga ahí, creciendo. Lo que el autor subraya es que no es que la verdad no estuviera disponible, es que eligieron activamente no verla. El profeta incluso dice que le pidieron que apartara de su vista al Santo de Israel. Es un rechazo frontal, consciente. Y este patrón parece que se repite. El propio Jesús, según el Evangelio de Mateo, se lo dice en la cara a los líderes religiosos, a los que se suponía que más sabían. La cita es de Mateo 22-29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y fíjate que se lo dice a los saduceos, que eran la élite intelectual y religiosa. Exacto. El autor ve aquí un patrón que no para de repetirse. El error trágico no es la falta de datos. Los saduceos eran expertos en la ley escrita, se la sabían de memoria. El problema era otro. Eran completamente ciegos al núcleo del mensaje. Conocían la letra, las palabras, pero ignoraban por completo el poder de Dios que latía en esos textos y, sobre todo, a la persona a la que señalaban todas esas escrituras. Es como un musicólogo que puede analizar una partitura nota por nota, desglosar la armonía, la estructura, pero es incapaz de emocionarse con la música. Conoce el qué, la técnica, pero no entiende el por qué, el alma de la obra. Es una analogía perfecta. Y esa desconexión entre el conocimiento técnico y la comprensión real nos lleva a la metáfora central del texto de Josué. Es realmente impactante y creo que resume toda la idea a la perfección. Sí, esta parte me pareció demoledora. El autor argumenta que el pueblo judío amaba la ley, el templo, las tradiciones, los rituales. Pero cuando la realidad a la que todo eso apuntaba se manifestó en persona, en Jesús, lo rechazaron. La frase que usa es potentísima. Se aferraron a la sombra y desecharon a aquel que proyectaba la sombra. Vamos a detenernos un momento ahí, porque es una imagen muy poderosa. La sombra de un objeto te da una idea de su forma, de su contorno. Es real, en cierto sentido, pero no es la sustancia. El error que describe el autor es enamorarse de esa silueta, estudiarla, venerarla, construir toda tu vida alrededor de ella, y cuando el cuerpo real que la proyecta aparece, no lo reconoces, o peor, lo rechazas, porque no se ajusta exactamente a la idea que te habías hecho a partir de la sombra. Es que esa imagen es potentísima, porque no es que no vieran nada, es que se enamoraron de la silueta. Y eso me hace pensar, ¿qué pasa cuando te acostumbras tanto a una foto que ya no quieres conocer a la persona real? Es un autoengaño muy sutil porque crees que estás siendo fiel a algo cuando en realidad estás rechazando la verdad completa. Precisamente. Y para darle base bíblica a esta metáfora, el autor cita la carta a los Hebreos, capítulo 8, que dice que los rituales del antiguo pacto eran solo figura y sombra de las cosas celestiales. El error trágico es, por tanto, confundir el símbolo con la sustancia. Es como valorar más el mapa que el destino al que apunta. Se enamoraron de la promesa y cuando llegó el cumplimiento no les gustó. Y aquí es donde el análisis se vuelve incómodo, porque lo trae directamente a la actualidad. Joshua sostiene que este mismo error, el de abrazar la sombra, persiste hoy en día en muchas formas. Dice, por ejemplo, que a veces se enseña a amar más a una denominación, una organización o un líder carismático que a Cristo mismo. Y da ejemplos muy concretos. Se veneran los edificios, se cumplen ritos por pura obligación, se teme más la opinión del pastor o del líder que a Dios, se convierte la religión en un fin en sí misma, en lugar de ser un camino hacia una relación. El autor lo llama deificar reglas y tradiciones humanas. Es el peligro de que la estructura se coma el propósito, que la organización que se creó para facilitar el encuentro con Dios se convierta irónicamente en el objeto de adoración, en la nueva sombra. El autor subraya esto con las propias palabras de Jesús en Mateo, capítulo 15. Allí, Jesús, citando de nuevo a Isaías, dice: «Este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La crítica es feroz. Es posible hacer todas las cosas correctas por fuera, ir al templo, decir las oraciones y que todo sea en vano, porque el corazón, el centro, está en el lugar equivocado. Está puesto en las reglas humanas, no en la relación divina. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Después de este diagnóstico tan duro, ¿que seguimos prefiriendo las sombras, que nuestra ignorancia es voluntaria y atrevida? ¿Hay salida? ¿Plantea el autor alguna forma de corregir esa vista? Sí, y la solución que presenta el texto es, en su formulación, muy directa y única: el conocimiento pleno de Jesucristo. Pero aquí es crucial entender lo que esto significa dentro del argumento. No se trata de acumular más datos, más teología o más doctrina. Eso sería caer exactamente en la misma trampa de los saduceos, saber mucho sobre Dios, pero no conocerlo. Sería como intentar apagar un fuego echándole gasolina. La solución a un conocimiento vacío no puede ser más conocimiento vacío. Exacto. El autor se apoya en la famosa promesa de Jesús en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad de la que habla el texto no viene de saber más reglas, sino de conocer a la verdad, que según su argumento no es un concepto, sino una persona. Y es una libertad práctica, no solo una idea filosófica. El texto dice que este conocimiento nos da una nueva manera de vivir, no como esclavos de un sistema, sino como hijos en una familia. Eso cambia por completo la motivación. Ya no haces las cosas por miedo al castigo o para ganar puntos, sino por una relación de amor y pertenencia. Precisamente, el conocimiento que libera no es meramente intelectual, sino relacional. Es la diferencia entre leer la biografía de alguien y ser su mejor amigo. Puedes saber todos los datos de su vida, pero solo la relación te permite entender realmente quién es. Y esa, concluye Joshua, es la única arma definitiva contra la ignorancia espiritual. Es la única forma de dejar de adorar las sombras y empezar a vivir a plena luz, en la realidad. Entonces, resumiendo, el análisis de Josué nos obliga a darle la vuelta a lo que entendemos por ignorancia espiritual. No es no saberse versículos de la Biblia, no es falta de cultura. En su raíz es un problema de enfoque, un problema de adoración. Adorar lo incorrecto. Es preferir las tradiciones, las reglas, las organizaciones, antes que a la persona a la que todo ello debería apuntar. Y por eso mismo, el texto no se queda en un análisis teológico, termina convirtiéndose en un espejo. El propio autor finaliza con una llamada a la introspección, con una oración y un par de preguntas para la reflexión personal que creo que vale la pena que compartamos. Adelante. Creo que es la forma perfecta de cerrar el círculo. Pues el autor invita a hacer una pausa y preguntarse honestamente: ¿estoy adorando al Dios vivo o a las sombras de tradiciones humanas? Y una segunda pregunta que va aún más al fondo: ¿mi corazón busca a Jesucristo o se conforma con los templos, los títulos y las obligaciones religiosas? Son preguntas que van al núcleo de la cuestión, no son nada cómodas. Te obligan a examinar tus propias motivaciones y a identificar cuál es el verdadero objeto de tu devoción, más allá de lo que dices. Invitan a una honestidad radical sobre si la fe de uno es una relación viva o un conjunto de costumbres. Justo. Es la invitación a comprobar si estamos aferrados a la sombra o caminando con la persona que la proyecta. Para terminar, y basándonos en todo lo que hemos analizado, me quedo con una idea para reflexionar. Si el texto tiene razón y la ignorancia más peligrosa es la que elige voluntariamente esas cosas halagueñas, las ilusiones cómodas, en lugar de la verdad que a veces es más exigente, ¿cuáles podrían ser las ilusiones cómodas de nuestra época que nos impiden ver una realidad más profunda y transformadora?